Bueno, pues muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Tenía ganas de volver a estar con vosotros, ¿no? Que ya he cogido ritmo y ahora ya, cuando este ciclo de conferencias acabe, yo no sé qué va a ser de mi vida sin veros cada mes. Bueno, chicos, gracias por pasaros de nuevo, gracias por deteneros un poquito en este marabunta de cosas que estamos viviendo. Bueno, pues para trabajar un poquito, para pasar un ratito juntos, una horita juntos, pero sobre todo para trabajar. Y además, en concreto, en esta sesión voy a pediros muchas cosas. Así que va a ser una manera de entrenar esto de lo que venimos a hablar aquí, que es la parte de creatividad, la parte de innovación. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de creatividad, vamos a ver qué tiene que ver esto en nuestro día a día o para qué nos puede resultar útil en nuestro día a día. Así que, como siempre, simplemente antes de empezar, os presento los medios. Sabéis que tengo una cámara por aquí, pero luego tengo una cámara por aquí arriba y además tengo una cámara por aquí, porque ya me conocéis. Bueno, irán pasando cositas a lo largo de la sesión. Y me gustaría bueno, que en algún momento os voy a pedir pues, que hagamos algo, que me digáis una carta o que penséis algo o que cojáis un boli y un papel para hacer alguna cosilla. Así que, bueno, como vamos a hacer muchas cosas, vamos directamente a empezar. Sabéis que a mí me gusta, antes de empezar sobre el concepto y sobre la creatividad, empezar con una dinámica, con un pequeño juego que nos pueda resultar útil y que nos pueda ayudar a entender un poquito el concepto de la creatividad. Así que, como sabéis, me gusta siempre empezar con esto de aquí. Pongo cámara y vamos por ahí. Venga, antes de empezar, necesito alguien que me eche una mano. ¿Quién le apetece echarme una mano? Por ejemplo, veo por ahí a Alejandro, que antes te me has conectado. ¿Te parece bien echarme una manita? Adelante, vamos. Venga, Alejandro, genial. Y voy a necesitar a otra persona, pues por ejemplo, Rosana, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Genial, Alejandro y Rosana. Pues voy a hacer una cosilla con vosotros, a ver qué tal sale. Vamos a jugar un poquito con el azar y con el pensamiento, ¿vale? Con números al azar y con números pensados. Entonces, por ejemplo, Rosana, te voy a pedir lo siguiente. Te voy a pedir de momento que pienses un número, ¿vale? Pues un número, yo qué sé, del 1 al 15 o del 1 al 20, uno que te guste, da absolutamente igual, ¿vale? Pero por no hacerlo muy largo, uno del 1 al 15, del 1 al 20, el que tú quieras, ¿vale? Solo pensarlo, ¿de acuerdo? Genial. Alejandro, sigues por ahí, ¿verdad? Digo. Bien, a Rosana le he pedido que piense un número. Contigo lo vamos a hacer distinto, tú vas a sacar un número al azar, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues fíjate, de esta baraja te voy a pedir lo siguiente. Yo extiendo así las cartas, te voy a pedir que me pares donde tú quieras y vas a coger una carta. Para. ¿Ahí? Ahí. ¿Quieres esta? ¿Quieres esta? ¿Quieres esta? ¿Quieres esta? ¿Cuál quieres? La primera que has tocado. ¿Esta de aquí? Esa. Genial. Alejandro, yo te voy a enseñar esa carta, ¿vale? Pero lo importante no es la carta, es el número asociado a la carta. Quiero decir que si esa carta es el 2 de picas, que no te quedes con el 2 de picas, lo que pido es que te quedes con el 2, ¿vale? Si es una J, si es una Q o si es una K, pues a la J sería un 11, la Q un 12 y la K un 13, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Genial. Me tapo los ojos, que todo el mundo lo vea. Esta es la carta. ¿Tienes el número? Sí. ¿Sí? ¿Te vas a acordar? Esperemos. Joder, si ya esto no me acuerdo. Genial. Muy bien. Rosana, ¿estás por ahí, verdad? Sí. Vale. Rosana, a ti lo que te voy a pedir es lo siguiente. Alejandro tiene un número al azar, tú tienes un número pensado, ¿vale? Bien. Te voy a ir mostrando cartas en orden y te voy a pedir que memorices la carta correspondiente al número que has pensado. Me explico. Yo aquí te voy a ir enseñando cartitas, ¿vale? La 1, la 2, la 3, ¿vale? Si, por ejemplo, tú has pensado el número 2, pues te voy a pedir la 1 y te voy a decir la 2 y te vas a memorizar el 4 de corazones, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, pues si has pensado el 5, la 5, la 7, la 7, la 15, la 15. No me pares, yo simplemente voy a ir pasando cartas hasta el número 20, para que no pienses que sepa qué número has pensado. Yo simplemente voy mostrando las cartas a cámara y tú te quedas con la carta correspondiente al número que has pensado, ¿de acuerdo? Vale, ok. ¿Me seguís viendo bien? Ahora se te ha puesto en otra cámara, se te ha puesto en esa. Perdón, es que no sé por qué esto se ha debido de ir. Un momentillo. Voy a mejorar esto, que no sé qué ha ocurrido. Disculpadme un segundito. A ver, que no sé por qué se ha perdido esto.
y ahora tengo que hacerlo corriendo. Vale, dame un segundillo que lo voy a arreglar en este momento. No sé por qué. Vale. Ahí ya veis una, ¿verdad? ¿Ya veis las cartas de nuevo? Ujú. Genial. Perfecto. Pues así puedo hacerlo de nuevo. Genial. Perdóname, Rosana. ¿Te ha quedado más o menos claro? ¿Me he explicado bien lo que quiero que hagas? Sí, sí, Vale. perfectamente. Perfecto. Pues voy pasando cartas. Mira, esta es la 1, ¿vale? ¿La ves bien? ¿Sí? Esta es la 2, la 3, la 4. Yo voy pasando cada vez más rápido, pero tú si ves la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, esta es la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, 16, 17, 18, 19, la 20, 21. Tienes una carta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Genial. Muy bien. Pues vamos a hacer lo siguiente. Fijaos, esto es lo complicado, por así decirlo. Claro, Alejandro, tú tienes un número pensado, bueno, un número que has elegido al azar, ¿sí? ¿Vale? Y tú, Rosana, tienes un número que has elegido al azar y a su vez una carta, ¿cierto? Sí. Perfecto. Voy a intentar lo siguiente, voy a intentar colocar la carta que has visto, Rosana, la carta que estás pensando, en una posición concreta, en la posición que suma el número de Alejandro y el número de Rosana. Yo no sé vuestros números, yo no sé vuestra carta, pero voy a intentar que coincida exactamente tu carta en la suma de los dos números. ¿De acuerdo? Ujú. Vale. A ver si es verdad, ¿no? Vale. Alejandro, ¿qué número tienes? ¿Qué número has visto? ¿Qué número has pensado? 9. ¿El? 9. El 9. El 9, fenomenal. Rosana, ¿qué número has pensado? El 8. El 8. Con lo cual, 9 más 8, 17, ¿no? Bien. Ujú. Pues tu carta debería estar, yo no toco, debería estar la número 17. Fijaos, voy a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No la 16, sino la 17. ¿Sí? Rosana, por supuesto, si hubieras pensado un número más o un número menos, pues lógicamente esta sería otra carta o sería otra carta, pero has pensado precisamente el 8, el 9, el 8, perdón. Por primera vez, Rosana, ¿qué carta tienes en la cabeza? Pues era la J de rombo. ¿La JD? ¿Rombos? ¿No era el 8 de picas? No. Pues entonces, la J de Ramos. Ahí. Muy bien, señor. Gracias, Alejandro. Fijaos, muchísimas gracias, chicos. Vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de innovación y vamos a ver qué tiene que ver exactamente esto con la creatividad y qué tiene que ver esto con la innovación. Luego os contaré más tarde por qué esta dinámica o por qué este juego de magia tiene mucho que ver con la creatividad. Pero fijaos, al final a mí siempre me gusta decir que la magia tiene un punto en el que va mucho sobre la creatividad, pero la creatividad entendida como la capacidad que tenemos de buscar alternativas cuando nos plantean un problema complejo, un problema al que no encontramos solución. Y sin embargo, con creatividad somos capaces de plantear alternativas distintas ante problemas comunes. Muchas veces la magia lo que provoca es intentar inhibir tu capacidad creativa, tu capacidad para encontrar alternativas ante un problema que aparentemente no tiene solución. Pero fijaos, al final el gran problema es que muchas veces la creatividad la consideramos como algo muy ajeno a nuestro día a día. Se lo asignamos a las personas que tienen que ver con el arte, a las personas que tienen que ver con humanidades y sin embargo no entendemos el poder o la facultad que tiene la creatividad para trabajar en nuestro día a día. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer a lo largo de la sesión? A lo largo de la sesión vamos a trabajar sobre 3 aspectos. Vamos a hablar de para qué nos sirve la creatividad, por qué la creatividad es algo tremendamente en nuestro día a día, porque es una de las grandes habilidades que tenemos que trabajar. Después nos centraremos en, vale, oye, si la creatividad es tan importante, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Cuáles son los grandes obstáculos que nos encontramos a la hora de
entrenar o sacar nuestro lado más creativo, la parte más creativa que tenemos dentro. Y por último hablaremos de cómo entrenarlo. Oye, ¿qué herramientas podemos tener para entrenar nuestra capacidad creativa? ¿De acuerdo? Con lo cual, a lo largo de la sesión iremos tocando distintos puntos, pero para mí es muy importante entender esto como un centro de entrenamiento y voy desde el principio de cara. La creatividad es algo que, por supuesto, nacemos con ello, pero que con el tiempo vamos perdiendo, vamos dejando de entrenar, pero la creatividad es una habilidad que se entrena, que se trabaja y que, por tanto, podemos desarrollar. Pero vamos por el principio, venga, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve la creatividad? Es decir, ¿por qué la creatividad es algo importante? Fijaos, a mí me gusta definir la creatividad como la capacidad de plantear soluciones, de plantear alternativas ante problemas comunes, ante problemas que nos encontramos. Voy a insistir mucho en dos cosas, en dos conceptos. La creatividad no va sobre humanidades, no va sobre inventos, no va sobre el iPhone, no va sobre artistas. La creatividad es algo que trabajamos o que nos es útil en nuestro día a día. Y el segundo concepto, y lo veremos más tarde, es que la creatividad no es inspiración. Nos han engañado durante muchos años diciéndonos que la creatividad es algo inspiracional, es algo que de repente un día surge. La creatividad se entrena, se trabaja y por tanto se practica, ¿vale? ¿Para qué nos puede servir la creatividad? Pues fijaos, al final, desde el plano de vista individual o desde el plano de vista de empresa, la creatividad tiene un gran componente en ser capaces de generar una mentalidad abierta y la mentalidad abierta está muy vinculada a la capacidad de crecer profesionalmente, de crecer personalmente, de aumentar nuestra calidad de vida en el fondo. Porque al final lo que nos estamos diciendo es que en la medida en la que yo tengo la capacidad de enfrentar problemas desde puntos de vista distintos, voy a tener mayor capacidad de enfrentarme a la incertidumbre que surge en mi día a día, incertidumbre relacionada con mi pareja, con mis relaciones personales, con mi vida profesional, con mi trabajo, con el entorno. Con lo cual, desarrollar una sana creatividad o una sana capacidad de trabajar la creatividad nos va a permitir obtener o desarrollar una mente abierta y sobre todo trabajar mucho sobre nuestra autoestima. Al final, la creatividad está muy asociado al planteamiento de soluciones ante problemas y eso se vincula muchísimo a la autonomía, a la capacidad de generar ese sentimiento de logro, esa orientación hacia el objetivo que me produce que el autoestima crezca, que mi autoestima salga beneficiado. Por tanto, la creatividad, que muchas veces la asociamos ante, no, me han planteado un problema y entonces tengo que buscar una solución creativa para que al final el mercado lo coja. No. O sea, no va de eso. La creatividad es cómo te enfrentas a un problema con tu pareja después de la 15ª vez que estás discutiendo con ella. Es decir, al final necesito plantear alternativas distintas para buscar posibles soluciones. Y además, a nivel de empresa, a nivel de compañía, hay dos impactos que tiene clarísimos y que son imprescindibles en los momentos en los que nos movemos. Primero, la capacidad que tenemos de solucionar conflictos en nuestro día a día, con nuestros compañeros, con nuestras áreas. Muchas veces, y de hecho no quiero extenderme por ahí, pero si cualquiera de vosotros leéis teorías sobre la gestión de conflictos, vais a ver que hay tres grandes áreas que se trabajan en la gestión de un conflicto. Uno es la actitud con la que vas a un conflicto, otro es los comportamientos que desarrollas un conflicto y la tercera pata, aunque no lo sepamos, es la creatividad con la que te enfrentas a un conflicto. Porque aunque yo tenga una actitud y tenga unos comportamientos adecuados, hay veces que un conflicto está tan arraigado o que los objetivos son tan contrapuestos que necesitamos buscar alternativas para empezar a resolver esos conflictos. Y además, en los entornos en los que nos movemos, en los entornos busca, que son volátiles, que son inciertos, que son complejos, que son ambiguos, y lo estamos viviendo a día de hoy, necesitamos desarrollar nuestra capacidad de enfrentar las situaciones desde punto de vista distinto. Porque como veremos al final, si tú haces lo mismo constantemente, posiblemente los resultados que vas a tener son los mismos, con lo cual enfrentar las situaciones desde punto de vista distinto te da una riqueza, te da una capacidad de ofrecer alternativas que posiblemente te lleven a encontrar soluciones distintas ante esta situación o estos contextos inciertos que nos estamos viviendo. Con lo cual, extremadamente importante, y no me voy a detener mucho más ahí, pero extremadamente importante entender la creatividad como una de las habilidades clave para nuestro desarrollo personal, para tener una vida agradable. En la medida en la que solo somos capaces de enfrentar las situaciones desde un contexto muy limitado y una visión muy limitada de la realidad, estamos muy condicionados a que cuando el contexto cambie, nosotros no seamos capaces de cambiar con él, ¿de acuerdo? Con lo cual,
olvidémonos de una vez de ese concepto de creatividad, que además nos suena a creatividad y enseguida vemos un pincel y algo con muchos colores, ¿vale? Olvidémonos de ese contexto de creatividad y vamos a enfrentarlo desde el punto de vista útil. La creatividad es la capacidad de buscar soluciones ante problemas comunes. Sin embargo, vale, vosotros me decís, oye, genial, si lo tengo claro, la creatividad a tope, te lo compro, Ángel, la creatividad es muy, muy importante. ¿Por qué no es tan fácil? ¿Por qué no es tan sencillo desarrollar esa capacidad creativa? ¿Qué obstáculos tenemos a la hora de desarrollar esas creativas? Bien, pues a mí me gustaría hablaros de 3 en concreto. Hoy me gustaría hablaros de 3, ¿vale? Así que os voy a pedir que hagamos una cosa, muy, muy rápidamente, ¿vale? De hecho, voy a pediros que hagáis lo siguiente. Quiero que simplemente cojáis, por ejemplo, vuestra mano derecha. De hecho, fijaos, lo voy a hacer así para que se me vea mejor. Quiero que cojáis vuestra mano derecha, ¿vale? Y subáis la mano. Subáis la mano, perfecto, genial, a tope, ya os veo. Genial. Quiero que cerréis el puño, ¿vale? Y luego que extendáis 2 dedos hacia arriba. Perfecto. Y los 2 dedos juntos, ¿vale? Entonces, los 2 dedos los lleváis a vuestro hombro derecho. Perfecto. Vuestro hombro derecho y volvemos. Muy bien. Vuestro hombro derecho. Perfecto. Y volvemos. ¿Vale? Perfecto. Lo lleváis a la mejilla. Perfecto. Y volvemos. Muy bien. Lo lleváis a la mejilla. Bien. Rosana, ¿cuántas veces lo has llevado a la mejilla y cuántas veces lo has llevado a la barbilla? Muy bien. La primera vez lo habéis llevado todos a la mejilla, o sea, a la barbilla. ¿Por qué? ¿Por qué de repente, a pesar de que yo os estoy diciendo, oye, llevad vuestros dedos a la mejilla, lo estáis llevando a la barbilla? Porque me estáis viendo a mí llevarlo a la barbilla. Y eso está muy, muy, muy asociado a algo que conocemos como neuronas espejo o pensamiento reflejo. ¿Qué quiere decir estas neuronas reflejo? Que fijaos, las situaciones a las que nos enfrentamos en nuestro día a día están, y las soluciones que proponemos ante las situaciones que nos enfrentamos en nuestro día a día están extremadamente condicionadas a lo que vemos, a lo que ya se ha hecho, ¿vale? Con lo cual, pensad lo siguiente, al final la gente no hace lo que le pides, la gente hace lo que ve. Y esto es muy, muy, muy importante entenderlo, porque muchas veces cuando nosotros nos queremos enfrentar a situaciones desde otro punto de vista, decimos, no, voy a ser creativo. Bueno, que sepas que desde el momento en que tú decides enfrentar una situación, todas las ideas o todas las soluciones que propongas están tremendamente condicionadas por todo lo que has visto en el pasado. Con lo cual, claro, cuando de repente nos planteamos en una organización decir, oye, venga, vamos a hacer las cosas, vamos a plantear soluciones, vamos a hacer las cosas de manera distinta. Oye, el COVID, ¿no? La situación del COVID, venga, vamos a hacer cosas distintas. Bueno, pues que sepas que la mayoría de soluciones o las primeras soluciones que vas a empezar a dar están condicionadas por todo lo que has vivido. Con lo cual, el primer obstáculo que nos encontramos, como veis, es muy, muy personal. Y es que nos cuesta mucho, y de aquí sale muchas veces el concepto de desaprender, nos cuesta mucho quitarnos todo el pasado que llevamos, toda la experiencia que llevamos y atrevernos a plantear soluciones que rompan con mi esquema mental, que yo ya tengo, que yo ya he definido y con el cual yo me comporto habitualmente en mi día a día, ¿vale? Con lo cual, primera cosa que tenemos que saber es si nosotros queremos empezar a cambiar o empezar a trabajar nuestra parte creativa, que sepamos que vamos a tener un obstáculo que nos lo ponga difícil, que van a ser nuestras neuronas espejos, que van a ser nuestra capacidad o más bien nuestra incapacidad de dejar de lado todo lo que ya sabemos, todas las experiencias que hemos vivido o por lo menos todas las ideas preconcebidas que tenemos y a partir de ahí empezar a trabajar en nuevas, ¿de acuerdo? Bien, venga, segundo obstáculo. Os voy a pedir que rápidamente vayáis a por boli y papel, ¿vale? Muy, muy rápidamente. Quiero que vayáis a por un boli y papel. Hay que tengáis un papel en sucio, ¿vale? Me da absolutamente igual, ¿vale? Pero un boli y un papel, ¿de acuerdo? Que os voy a pedir algo. Quiero que rápidamente, y además sé que mucha gente va a estar ahí en su casa, en la oficina, muchas lo estarán viendo por la calle, te voy a pedir que pares y que cojas un boli y un papel. Y rápidamente te voy a pedir que rápidamente dibuja una casa. ¿Vale? Dibuja una casa, ¿vale? Ahí una casa, ¿sabes? Ahí en un huequito, dibuja una casa, ¿vale? Bien. Ahí estás, ahí y tal. Perfecto. Lo tienes, ¿no? Sí, bien. Vale. Venga, te voy a pedir lo siguiente, te voy a pedir algo distinto. Te voy a pedir que dibujes
una segunda casa distinta a la primera. ¿Vale? Has dibujado ya una casa, pues ahora distinta a la primera. Y ojo, chicos, cuando digo distinta, miradme bien, distinta. No me vale que a una la puse una ventanita y a otra la pongo dos. O sea, distinta, ¿vale? O sea, dos casas distintas, ¿vale? Bien. Tenéis ya ahí la segunda casa, ¿no? Genial, yo creo que sí. Te voy a pedir lo siguiente. En un huequito que tengas, ahí al lado, puedas, ahí abajo, arriba, donde puedas, te voy a pedir que dibujes una tercera casa distinta a las dos anteriores. Me encanta porque ya hay gente pensando, joder, ¿eh? Casas. Tan pronto por la mañana, casas. ¿Eh? Bueno, 3 casas. Lo tenéis ahí, ¿verdad? Bien. Venga, chicos. Voy a pedir algo distinto, ¿vale? Quiero que mires las 3 casas que has hecho hasta ahora. En un hueco que tengas ahí al lado, te voy a pedir que hagas una cuarta casa distinta a las 3 anteriores. Venga. 4 casas. Lo tenéis, o sea, si es que son 4 casas, si es que lo tenéis, si es que pensarlo y una cuarta casa distinta. ¿Hasta qué hora tenemos? Vamos a hacer casas hasta... O sea, en 1 hora me da tiempo a que hagamos casas. Lo tenéis, ¿no? ¿Tenéis? Venga. Vamos a por la 5ª casa, chicos. Sí, hombre, que sí. Un día me encantaría, mientras yo hablo, porque sé que estáis dibujando vuestra 5ª casa, un día me encantaría alargar esto hasta la extenuación, hacer 47 casas, a ver cuánto tarda la gente en irse de la charla, ¿vale? Venga, ¿ya tenéis las 5 casas? Genial. Pues chicos, ahora como final, ¿vale? Y ahora sí, en serio, como final, ¿vale? Quiero que miréis la primera casa, ¿vale? Que habéis dibujado. Quiero que mires la segunda casa que has dibujado también. Mira la tercera, míralas todas, ¿vale? Quiero que mires todas las casas, ¿vale? Te fijes bien. Y para finalizar vamos a hacer algo completamente distinto, ¿vale? Porque como final quiero que dibujéis una 6ª casa distinta a las 5 anteriores. Y ya está. Y con eso acabamos. ¿Lo tenéis, verdad? 6 casas. O sea, hay gente que yo veo que hay gente que las hace muy rápido y eso es porque las tiene. ¿Las tenéis, no? Vale. Venga. Pues ya está. ¿Qué tiene que ver esto con creatividad, no? Os lo cuento yo. Chicos, ¿cuántos de vosotros, y quiero que lo penséis, ¿vale? Y me hagáis así, si es que es así. ¿Cuántos de vosotros en la primera casa ha dibujado algo parecido a la típica casa con un triángulo de tejado y un cuadrado abajo, con perspectivas, sin perspectiva? Le has puesto un arbolito quizá o una puertita, pero más o menos ¿cuántos habéis dibujado esa primera casa? Sí, ¿verdad? Vale. Me imagino que en la segunda casa ya ha salido un edificio, ¿no? Así como más rectangular, con ventanitas, posiblemente haya gente que haya hecho un segundo edificio así. Tercera y cuarta casa habrán empezado a salir los iglús, ¿no? Las cabañas, alguna cosilla así, ¿vale? Genial. Y en la 6ª casa habrá empezado a salir algo realmente innovador, realmente creativo. Venga, yo qué sé, por ejemplo, cuéntame, Alejandro, ¿qué has hecho en tu 6ª casa? Un triángulo. ¿El qué, el qué? Un triángulo. Un triángulo, una casa en forma de triángulo, genial. Lauren. He hecho un nido, porque tampoco dijiste que era para personas. Correcto, un nido. Oye, ya nadie había dicho que era para personas, una casa, un nido fantástico, genial. Rosana, ¿qué has hecho ahí en tu 6ª casa? Espera, que tienes el micro apagado, perdona. Perdón. He hecho pues como un edificio sí, rectangular con una puerta grande y un ventanal grande. He seguido con el edificio diciendo, voy a hacer el edificio más grande que vea. Genial. Rocío, como no tiene micro, no sé qué casa has hecho. Una casa así como alargada, me señala y es como una casa como así como alargada. Fijaos, ¿por qué cuento esto?
Al final, y esto es muy, muy importante entenderlo, hay otro de los conceptos o otro de los grandes obstáculos que nos vamos a encontrar a la hora de trabajar nuestra creatividad, es lo que se llama la economía cognitiva, ¿vale? Os contextualizo, la economía cognitiva está muy asociada a un señor del cual os hablé en la primera sesión un poquito, que se llama Daniel Kahneman, ¿vale? Daniel Kahneman, que es un psicólogo que le dieron el Premio Nobel de Economía en 2002, lo que nos vino a decir con su economía cognitiva, con el concepto de economía cognitiva, es básicamente que nuestro cerebro es tremendamente vago. ¿Qué significa eso? Que como es tremendamente vago, ante los problemas que se le plantea a nuestro día a día, va a intentar dar la solución que le genere menor esfuerzo dar. Es decir, que al final, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación en nuestro día a día, cuando nos plantean un problema en el trabajo, en la empresa, tendemos a solucionarlo de la manera que ocupe menos energía o que nos genere menos energía a nosotros, ¿de acuerdo? Es decir, que las ideas que nosotros damos cuando nos enfrentamos a un problema son las mismas ideas básicamente que va a dar el resto del mundo, ¿de acuerdo? Es decir, te pregunto por una casa y la primera casa que me dibujas, ¿cuál es? Posiblemente no sea ni siquiera a lo mejor la casa en la que vives o el tipo de casa en la que vives. Posiblemente el tipo de casa en la que vives se parece más al edificio. Pero, sin embargo, damos la primera. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la típica casa que dibujábamos cuando era pequeño. Cuando yo te digo casa, se te viene una imagen y esa es la que dibujas, la que genera menos energía. Y al final esto es muy, muy importante entenderlo, porque claro, si nosotros decimos que la creatividad es plantear soluciones distintas ante problemas comunes, sabemos que las primeras soluciones que demos no nos van a ser válidas porque son las típicas que va a dar todo el mundo, son las obvias y además todas las ideas que demos están condicionadas por nuestras neuronas espejos, es decir, con lo que habitualmente ya sabemos del mundo y nos cuesta romper con esos moldes y empezar a dar soluciones distintas. Con lo cual, segundo concepto que os hablaba antes, la creatividad es algo que se trabaja, es esfuerzo, no es inspiración, es más bien expiración. Es decir, tengo que hacer 427 casas para llegar a una casa que realmente sea algo distinto a lo que habitualmente nos encontramos, ¿de acuerdo? Bien, y para el último concepto me gustaría mostraros algo, ¿vale? Entonces, quiero que veáis lo siguiente. Quiero que veáis esta gomita de aquí, ¿vale? La voy a acercar muy de cerca. Quiero que veáis que tengo dos gomas, ¿vale? Una azul y otra roja, ¿vale? Dos gomas que son enteras, que no se rompen de ninguna manera, ¿vale? Quiero mostraros, es un detallito de nada, pero simplemente quiero mostraros cómo una goma, ¿vale? Puede viajar desde aquí y saltar hasta aquí, ¿vale? Es decir, quiero que veáis cómo una goma simplemente va a hacer un pequeño salto de 2 dedos a estos 2 dedos. ¿Cuál es la dificultad de esto? Para ponérmelo más difícil, con esta goma roja lo que voy a hacer es anudármelo, ¿vale? Para que sea todavía más complicado, ¿vale? Quiero que se vea bien, que la goma aquí no se rompe, que no se rompe, que no se rompe, que la goma por aquí no puede salir, ¿vale? Y simplemente que son gomas realmente sólidas, ¿vale? Bien, pues quiero que veáis cómo desde aquí hasta aquí en un solo chasquido, ¿vale? Mira, 1, 2, 3. Y la goma viaja. Y de verdad que quiero que veáis que no es, o sea, que me encantaría que estuvierais aquí para tocarlo. Normalmente hago que la gente lo toque, es decir, esto es sólido, esto no se rompe y simplemente es chasquear y de aquí hasta aquí, mira. ¿Vale? Bien, pues con esta tontería, que ahora vais a ver qué bonito es o qué sencillo es, con esta tontería lo que quiero mostraros es el siguiente, o quería ejemplificaros el último de los obstáculos que creo que es muy, muy importante que entendamos cuando hablamos de creatividad. Y es el concepto de creencias limitantes. Fijaos, ¿qué son las creencias limitantes? Las creencias limitantes, que estoy seguro que muchos habéis oído hablar de ellas, es básicamente la capacidad que tenemos los seres humanos de poner el foco en aquello que nos limita en lugar de aquello que nos posibilita. Es decir, centramos nuestro foco de atención, tendemos a centrar nuestro foco de atención cuando nos enfrentamos a un problema en lo que nos limita y no en la necesidad que queremos cubrir o en aquello que buscamos, sino que nos centramos mucho en cuál es la gran dificultad y dejamos mucho tiempo, ponemos nuestra cabeza a trabajar mucho tiempo sobre la dificultad y no sobre la solución, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos,
la creencia limitante, que muchas veces la podréis ver en teoría de la creatividad, si leéis a Daniel Goleman, que es el padre de la creatividad, la vais a ver ejemplificado en un ejemplo de cómo unir, seguro que os suena, cómo unir 9 puntos que forman un cuadrado con tan solo 4 líneas rectas sin separar el boli del papel. Bueno, pues y ahí es donde se ejemplifica esa capacidad de romper las creencias limitantes y empezar a salir fuera de la caja, ¿vale? ¿Por qué os decía o por qué traía este juego? Y por qué es una metáfora muy visual de a qué nos referimos con las creencias limitantes. Fijaos, simplemente, es que se me van a ahorcar los dedos y ya os lo quiero mostrar. De hecho, ya los tengo moraditos por arriba, ¿vale? Fijaos, tan sencillo como que nosotros ponemos el foco en el límite, aquí. Es decir, esto es lo que me imposibilita que esta goma salte. Y sin embargo, no estamos mirando la parte de la solución, es decir, la parte que sí puedes hacer, no tanto lo que no puedes hacer, sino más bien lo que sí puedes hacer, salirnos de esa caja, por así decirlo, y empezar a pensar fuera de la caja. Fijaos, esta goma, por donde sí puede salir, es por aquí. ¿Vale? Entonces es tan sencillo como eso, es tan sencillo como que cuando yo cierro la goma queda así y básicamente esto es lo que va a ocurrir a cámara lenta y ya está. ¿Vale? Sin embargo, claro, tú pones, no, por aquí no puede salir. No, bueno, no puede salir por el medio, por aquí, bueno, o sea, puede hacer maravillas, ¿vale? Pero fijaos, al final, ¿dónde estás poniendo tu foco de atención? ¿Dónde estás poniendo la capacidad de pensamiento, la capacidad de buscar alternativas? ¿La estás poniendo en lo que te limita? ¿La estás poniendo en el obstáculo? Y de esto hay grandes ejemplos a lo largo de la historia. Os voy a contar dos. Uno que es falso, pero simplemente para que lo tengamos presente, para que veáis a lo que me refiero, porque lo ejemplifica muy bien cuando nos enfrentamos a un problema. Se decía, insisto que es falso, ¿vale? Pero se decía que en plena carrera espacial Rusia y Estados Unidos peleaban por ver cómo llegar a la Luna, por ver cómo salir al espacio, etcétera, y decían, planteaban un problema. En Estados Unidos se planteaban un problema y decían, joder, el problema es que cuando tenemos que rellenar informes en el espacio, los bolis no nos pintan. Los bolis no nos pintan porque el mercurio no está tocando, entonces los bolis no nos pintan. Entonces, los grandes problemas, los grandes pensadores se centraron en el problema y empezaron a pensar, oye, venga, vamos a plantear soluciones de cómo hacer que un bolígrafo pinte en la Luna, ¿vale? Empezaron a crear soluciones, crear alternativas, diseñaron bolis súper especiales para que el peso no afectara, no sé qué, y los rusos se dice que no se gastaron ni $1, ¿vale? ¿Por qué? ¿Sabríais decir por qué? Porque los rusos se llevaban lápices. Dicen. Evidentemente esto es falso, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que nos estaban diciendo? Que claro, cuando pones el foco tanto en el problema, te puedes olvidar de lo que estás buscando. Y la manera, y esto se llama el foco creativo en técnica de creatividad, la manera en la que tenemos de pensar nuestro foco creativo condiciona enormemente las soluciones que vamos a dar. Si yo me enfoco en el problema, posiblemente mis soluciones buscan directamente trabajar sobre el problema y no trabajar sobre la solución como algo más completo. Las creencias limitantes que tenemos en nuestro día a día hace que le dediquemos muchísimo tiempo a lo que nos limita. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que la actitud que yo tengo, vale, pero el conjunto, lo que estás buscando, posiblemente te ofrezca mayores alternativas de las que te ofrece simplemente el problema. De hecho, el otro ejemplo clásico que a mí me gusta mucho, este sí que es real, decían que en Estados Unidos en los años 60 empezaron a recibir en un hotel muchísimos ¿cómo se dice? Muchísimas quejas, porque los ascensores tardaban mucho. Era un edificio muy alto y los ascensores tardaban mucho. Entonces, pues los pensadores se pusieron ahí a ver cómo hacer que los ascensores fueran más rápidos, ¿vale? Plantearon un montón de alternativas, que si acortamos el edificio, hacemos 2 tramos, buscamos un ingeniero que nos haga un ascensor más rápido. Al final se gastaron $25. ¿Por qué? ¿Dónde creéis que está la solución? ¿Alguien se anima? Compraron espejos y pusieron espejos en los ascensores. Fijaos, ¿cuál era el problema? ¿El problema era que los ascensores iban muy rápido, iban muy lento? El problema era que recibían quejas.
Entonces, ¿cómo hacemos para reducir quejas? Pues entreteniéndoles. A lo mejor no tienen que ir más rápido los espejos, a lo mejor simplemente tenemos que ser capaces de entretener a las personas para que no sientan esa lentitud, ¿no? Fijaos, cuando te sales del problema de la dificultad, eres capaz de ofrecer alternativas muchísimo más amplias, ¿no? Con lo cual, como veis, tenemos problemas, es decir, la creatividad es útil, la creatividad es necesaria, pero tenemos un problema, y es que el problema es que los principales obstáculos que nos encontramos a la hora de ser creativos somos nosotros mismos, son nuestra capacidad de pensar o nuestra incapacidad de ofrecer alternativas que sean realmente distintas. ¿Por qué? Porque nuestras alternativas van a estar condicionadas por nuestras neuronas espejo, es decir, vamos a tener el backup, todo lo que llevamos vivido como algo que condiciona lo que voy a dar ahora, a futuro. Además, tengo la economía cognitiva, que es que me hace un vago y que digo, oye, mira, ¿para qué me voy a dedicar? Si es que si a mí me plantean un problema, pues lo soluciono de la manera que ya sé. Y si no, pues de la segunda manera que ya sé. Pero no le voy a dedicar mucho tiempo a trabajar sobre distintas alternativas. Y además, mis ideas van a estar muy, muy enfocadas en el límite, en lo que me limita, ¿vale? Esto es como cuando pues tienes un problema con tu jefe o tienes un problema en tu departamento, en tu área, y estás muy, muy enfocado en la otra persona, porque la otra persona es, y claro, ¿cómo voy a hacer para cambiar a la otra persona si es que no va a cambiar? Bueno, es que a lo mejor el problema, o mejor dicho, las soluciones no tienen que ir orientadas a cambiar a la otra persona. A lo mejor tienes más oportunidades, a lo mejor tienes otras opciones de cambiar de área, de buscar la vida, de intentar contactar menos con él, no lo sé, pero en la medida en la que te centras tanto en el límite, tus posibles soluciones están tremendamente acotadas, tremendamente condicionadas. Con lo cual, chicos, hay que ponerse las pilas. Si realmente queremos trabajar creatividad, si realmente queremos empezar a entrenar nuestra capacidad creativa, tenemos que empezar a ponernos las pilas, tenemos que empezar a dejar de ponernos excusas y desde la conciencia de que la creatividad es algo que necesitamos, es algo que queremos, tenemos que trabajar sobre qué podemos hacer nosotros para desarrollar esa capacidad de romper esos 3 obstáculos que hemos visto antes. Y al final, trabajar o entrenar la creatividad parte de 2 grandes áreas. Parte de la conciencia y parte del entrenamiento. La conciencia de alguna manera cómo funciona el pensamiento creativo o qué lo alimenta, que lo vamos a ver ahora, y el entrenamiento de decir, oye, vamos a trabajar sobre enfrentarnos a situaciones que se salgan de lo habitual, ¿vale? Es decir, enfrentarnos a estímulos que me ofrezcan nuevas alternativas para que mi cerebro creativo o la parte de mi cerebro creativo empiece a trabajar. Entonces, sobre la conciencia, es muy, muy importante ser conscientes de qué es lo que alimenta nuestro pensamiento creativo. Y para eso os voy a pedir lo siguiente. Te voy a pedir que imagines por un momento. Quiero que imagines una montaña, ¿vale? Quiero que pienses en una montaña totalmente desértica, piénsate en una montaña totalmente desértica, y quiero que pienses que esa montaña ahora mismo no tiene nada de agua, no ha corrido agua nunca por esa montaña, y que de repente a esa montaña se pone una nubecita encima de la montaña y empieza a llover, ¿vale? Bien. Esa es básicamente la metáfora de lo que nos ocurre a nosotros cuando nacemos. Es decir, nosotros nacemos, se dice que los niños son las personas más creativas del mundo y tiene un sentido, tiene una lógica, y ahora lo veréis. Pero imagínate que cuando naces, tú naces como tu cerebro es como una montaña totalmente en blanco, es una montaña lisa. Es una montaña que básicamente no tiene ningún hilo de ningún río, ningún hilo de agua por el cual está pasando agua. Sin embargo, de repente empieza a llover agua y ese agua, esas gotas de agua, lo que te está definiendo es cómo funciona el mundo. Es el pensamiento, es decir, te empieza a caer información. Y esa información va formando un río, ¿vale? Ese río se va a convertir básicamente en tu fuente de pensamiento habitual, lo que se llama tu pensamiento convergente o tu pensamiento lineal. Es el pensamiento que te permite evaluar el día a día de lo que va ocurriendo. Empieza a llover agua y va formando un río, una línea de pensamiento. Esa es tu línea de pensamiento habitual. Esa es la línea de pensamiento con la que evalúas habitualmente los problemas. Es la línea de pensamiento que te da pues, los juicios de valor que han hecho durante todo el año, durante toda tu vida, tus padres y el sistema diciéndote cómo funciona el mundo, súper importante, lo que es posible, lo que no, lo que está bien, lo que está mal. Eso es tu línea de pensamiento y va a conformar algo extremadamente importante, que es tu línea de pensamiento lineal, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre?
que precisamente la línea de pensamiento lineal lo que alimenta es la evaluación de una situación, es la capacidad que tenemos de definir qué es bueno y qué es malo, es la capacidad que te permite enjuiciar algo, a una persona, a una situación, un contexto, ¿vale? Y que es extremadamente necesario para sobrevivir en nuestro día a día, ¿vale? Saber qué quieres, qué no, qué está bien, qué está mal. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que el pensamiento creativo o pensamiento lateral lo que busca es todo lo contrario al pensamiento lineal. El pensamiento lineal pretende encontrar una finalidad a un contexto, a una línea de pensamiento. Pretende encontrar la manera de llegar al sitio correcto. Y sin embargo, la lateralidad lo que busca es cantidad. Lo que busca es cantidad de soluciones, de alternativas que luego mi pensamiento lineal me va a permitir evaluar para saber qué está bien o qué está mal. Pero si yo no tengo la capacidad de salirme de esa línea de pensamiento y empezar a buscar otras opciones, otras maneras de pensar, otras alternativas, otros puntos de vista, yo no tendré capacidad para luego evaluar cosas distintas. Fijaos, yo no estoy diciendo que el pensamiento lateral sea más importante que el pensamiento lineal, para nada. Sin embargo, es muy, muy importante entender que cada uno cumple su función. El pensamiento lineal nos permite evaluar qué está bien y qué está mal ante una situación, y el pensamiento lateral o el pensamiento creativo lo que nos permite es sumar distintas alternativas que luego veremos si están bien, que luego veremos si están mal, pero buscar distintas alternativas para ofrecer una solución de valor o una posible solución de valor. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Que generalmente esto es lo que nos ocurre en nuestra montaña. Nuestra montaña, al final, cuando tú tienes una línea de pensamiento, solo una línea de pensamiento, tu manera de pensar, tu manera de ver el mundo, tu punto de vista, y no sales de ahí, es algo que va recorriendo, es un río que va recorriendo constantemente. Y ese río se va haciendo cada vez más profundo. Por eso, cuando decimos, hay personas más creativas que otras, posiblemente, pero no porque lo sean, sino porque están más acostumbrados y trabajan más para salirse de ese río habitual de pensamiento y buscar otras alternativas. Si tú durante toda tu vida has pensado igual, piensas igual, haces lo mismo, te enfrentas a los mismos estímulos, lo que estás haciendo es hacer cada vez más profundo ese río. Y el día que te dicen, sé creativo, oye, busca soluciones distintas, busca alternativas, es muy difícil salirte de ese surco, salirte de esa línea que llevas repitiendo día tras día durante los últimos 40 años. Entonces, al final, la creatividad es algo que se entrena, porque sea más importante que la linealidad, para nada, porque en un momento dado te vendrá bien, porque en un momento dado, cuando te enfrentes a un problema del cual la solución no te convence o el cual no estás pudiendo resolver, vas a necesitar buscar nuevas asociaciones, buscar nuevas ideas, buscar nuevos puntos de vista que complementen, que luego ya verás si son evaluables o si son buenos o si son malos, pero que te complemente, que te permite buscar alternativas para ese problema. Al final, este pensamiento y este lineal y lateral, básicamente os lo pongo ahí un poco también para luego pasároslo y que lo tengáis presente, pero al final es muy, muy importante entender que la linealidad es extremadamente importante para evaluar nuestro contexto, para buscar las soluciones correctas en nuestro contexto, pero necesitamos la lateralidad, el pensamiento creativo para sumar opciones. Al final, si yo digo, no, yo evalúo muy bien, las soluciones las evalúo muy bien, tengo la solución A y la B, y entre la A y la B ya sé cuál es la mejor. Genial, pero sigues teniendo la A y la B. La lateralidad lo que hace es, te voy a dar 40 soluciones, la A, la B, la C, la D, la E, la F, y luego ya evalúa y cuál te viene mejor. Pero al final necesitamos ese pensamiento lateral para trabajar el pensamiento creativo y para trabajar las posibles alternativas. Con lo cual, primera cosa que nos llevamos a la hora de entrenar, conciencia. Necesitamos tomar conciencia de qué es útil o qué es lo que alimenta al pensamiento creativo para poder salirnos de esos tres obstáculos que lo que van haciendo, al final la economía cognitiva, las neuronas espejo y las creencias limitantes, lo que te hacen es, o lo que te están diciendo es, quédate en tu surco del río, quédate ahí, no te salgas, no busques otras alternativas. Y el pensamiento lateral lo que te está invitando es, busca otras opciones que te permitan trabajar nuestra lateralidad, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, entrenar. ¿Vale? Entrenar. Y para entrenar os recomiendo dos cosas, ¿vale? Y voy a recuperar el juego de magia que hice al principio. Por un lado, enfrentarnos a estímulos
distintos, ¿vale? A estímulos distintos que nos provoquen algo que es un concepto que a mí no me gusta especialmente, pero lo oiréis mucho cuando habléis de creatividad o cuando leáis sobre creatividad, que es el concepto de desaprender, ¿no? Por contextualizarlo, cuando hablan de desaprender es conseguir que no te condicione tu pasado, es decir, conseguir que el pensamiento reflejo, las neuronas espejo, no afecten a cómo te enfrentas en tu día a día a los problemas, es decir, conseguir salirte de ese río, ¿vale? Entonces, al final, ese concepto de desaprender lo tenemos muy vinculado en nuestro día a día. Y os lo voy a mostrar con el juego de magia que hice antes para que veáis a qué me refiero, ¿vale? ¿Os importa echarme una manilla a las personas que... O bueno, no hace falta, de hecho no hace falta que me echéis una mano, simplemente lo voy a poder resolver de la siguiente manera. ¿Recordáis cómo ha sido el juego de magia? En el que he hecho... al final he pedido 2 números, ¿vale? Uno pensado y uno al azar. Y el número pensado es la persona que ha mirado la carta correspondiente a su número, ¿vale? Entonces, claro, fijaos, yo aquí juego con una ventaja. ¿O por qué he hecho este juego de magia? Juego con una ventaja. Y fijaos, mi ventaja puede ser a priori mi obstáculo. Claro, llevo 3 conferencias con vosotros. En 3 conferencias me habéis visto hacer como 5 o 6 juegos de magia. ¿Qué quiero decir? Que yo cuento con que ya de alguna manera me habéis visto mucho y eso os ha condicionado de cómo hago magia o de cómo suelen ser las soluciones relativas con la magia. Si os habéis dado cuenta, en las 2 últimas sesiones yo os he condicionado mucho a dime derecha, dime izquierda y al final va a ser siempre lo que yo quiera. Entonces, en este juego de magia quería dejar muy claro desde el principio que tú podías elegir la carta que quieras, que tú podías pensar el número que quieras, que tú podías pensar la carta que quisieras y aún así salía, ¿vale? Entonces, claro, como yo sé lo que lleváis visto conmigo, sé que hay posibles soluciones ante el problema que yo os planteo con la magia, que si lo hubiera hecho en la primera dinámica o en la primera conferencia, hubierais llegado a esa solución, pero después de 3 conferencias, de alguna manera, como me habéis visto cómo se realizan los juegos de magia, habéis obviado esas posibles soluciones. Lo vais a ver ahora. Entonces, creo que era Rosana, ¿verdad? Sí. Vale. Rosana, claro, fíjate, pasa una cosa, ¿vale? Primero, yo tengo que... Hay 3 datos en este juego. El número que coge Alejandro, el número que piensas tú y la carta que piensas tú, ¿vale? Bien, voy a ir desmontando, voy a empezar el juego por el final para que veáis cómo se hace. Voy a ir desmontando los 3 datos para que veáis qué es lo que realmente me importa a mí. Vale, tú tienes un número y una carta que vas a pensar, ¿vale? Entonces, vamos a repetirlo una vez para que veas a lo que me refiero con lo sencillo que es para mí, en este caso, saber o mejor dicho, obviar esos datos, ¿vale? Piensa un número esta vez más cortito, ¿vale? Para no hacerlo muy largo. Piensa un número del 1 al 4, ¿vale? Vale. Vale. Y mira la carta correspondiente a ese número, ¿vale? Vale. Esta es la 1. Esta es la 2. Sí. Esta es la 3. Y esta es la 4. Vale. ¿Vale? Bien. Vale, ¿yo puedo saber cuál es tu número? Ahora mismo yo creo que no. No. Con lo cual, yo no puedo saber ni cuál es tu número ni cuál es tu carta. Pero fíjate, Rosana, ni me importa. Y te explico por qué. Porque tu número, es decir, si tú has pensado la 2, ¿vale? La 2 sigue estando la 2. Si tú has pensado la 1 sigue estando la 1. Si tú has pensado la 3 sigue estando la 3 y la 4 sigue estando la 4. ¿Qué quiero decir? Que tu número, tu carta, mejor dicho, siempre va a estar en el número que tú has pensado, ¿vale? Con lo cual, yo lo único que necesito saber es cuál es el número de Alejandro y si Alejandro coge un número que es el 3, poner 3 cartas encima para que tu carta, que era la 1, la 2, la 3 o la 4, si yo le pongo 3 cartas encima y Alejandro me dice el 3, tu 3 más 1, 1, 2, 3 y 4. O el 3 de Alejandro, y si tú has pensado el 2, pues 5. 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Es decir, al final, tu número y tu carta realmente no me importa. Me importa que siempre se mantengan en la misma ubicación. Es decir, que la 1 sea la 1, la 2 la 2, la 3 la 3, la 4 la 4. ¿Para qué? Para que en el momento en el que yo sepa el número de Alejandro,
simplemente si Alejandro coge 5, subo 5 cartas o pongo 5 cartas encima y así la suma de su número más el tuyo será la posición de tu carta, obviamente. ¿Verdad? Sí, sí. Con lo cual, lo que me falta es saber el número de Alejandro. Y esa es la respuesta, la pregunta más importante, ¿no? Para mí, aunque lo fuerte en este juego es una carta pensada y un número pensado por Rosana, a mí eso me da un poco igual, es decir, me voy a apalancar mucho eso para el efecto, pero realmente lo que me importa es el número de Alejandro, ¿vale? Alejandro para mí era la clave. Entonces, Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, sí. Vale. Más o menos, ¿me he explicado bien a lo que me refiero con el juego? Sí, sí. Vale. Con lo cual, a mí lo que me interesa saber es cuál es tu número, Alejandro. Y lo necesito saber antes de que, lógicamente, de que Rosana me diga su número y su carta, porque yo ya no voy a tocar la baraja, ¿vale? Entonces, Alejandro, vas a volver a elegir una carta, ¿vale? La que tú quieras. Esa. ¿Esta? Esa. Sí. Vale, podría haber sido cualquiera, ¿no? Bien. Ahora os voy a enseñar lo que realmente estaba pasando y por qué es tan interesante lo que teníamos en este juego, ¿vale? Claro, desde el principio, esto que te acabo de mostrar no es real. ¿Por qué? Porque así es como está la baraja que yo traigo para vosotros. Un poco más fácil. Casualmente que hayas cogido el 9 de corazones. ¿Vale? Un poco más sencillo, sí. Fijaos, claro, yo traigo aquí toda la baraja con 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 y luego la baraja normal, mitad y mitad. Con lo cual, cuando Alejandro coge una, claro, de las que va a coger, pues no había mucha opción de fallar, ¿vale? Fijaos, cartas duplicadas, chicos. O sea, ¿os recordáis que al principio de todo esto yo os dije, no, hombre, los magos somos mucho más sinceros, nunca traemos cartas de tal? Bueno, os lo demostré durante 7 juegos, entonces eso ha creado un precedente en vosotros. Y fijaos, algo que posiblemente desde el principio fuera lo primero que pensaríais, tiene cartas duplicadas para saber cosas, eso de repente desaparece. ¿Por qué? Porque habéis aprendido que eso yo no lo hago. Con lo cual, me fundamento mucho en ese aprendizaje vuestro porque no vais a cuestionarlo. Y entonces, esa capacidad de buscar soluciones distintas, fíjate, si lo hubieras sabido, es un juego súper sencillo. O sea, digo el 3, está la tercera. Claro, porque he mirado la tercera. Y si me dices un número antes que yo ya sé, ¿cómo lo sabes? Has elegido una carta. ¿Cuál podía ser? Es que podía haber sido cualquiera. No, o todas eran iguales, porque es que realmente... ¿vale? Entonces, fijaos, al final, el concepto de desaprender es importante porque nos condiciona muchísimo, muchísimo más de lo que creemos. Entonces, a partir de ahí, es útil empezar a entrenar y enfrentarnos a situaciones o por lo menos entrenar nuestra capacidad de buscar ese pensamiento lateral, esa capacidad de cuestionar lo que nosotros sabemos para buscar alternativas fuera de esas creencias o de esa manera que tenemos de pensar, de ese río que hemos desarrollado. Os he traído algunas, no os voy a poner todas, ¿vale? Pero simplemente para que lo sepáis. Por ejemplo, ¿alguien es capaz de sacarme esta serie lógica? ¿Cuál sería el siguiente número? Por ejemplo, Alejandro, Rocío, Lauren, Rosana. ¿Atreveríais a decir cuál es el siguiente número de la serie lógica? Es malísimo, ¿eh? El menos 12, menos 17 por 4 por... Vamos a hacerlo al revés. Os doy el número y vosotros me decís por qué, ¿vale? Vale, el siguiente número de la serie lógica es el 200. Me encantan las caras de algunos de que me estás contando. ¿Alguien sabría decirme por qué? Venga, vale, para meteros más presión. Una niña, un niño de unos 8 años, 9 años, posiblemente te lo saca relativamente rápido. No el número, pero sí el por qué. Vale, os digo la solución. Y si lo estabas viendo, páralo, para el vídeo y entonces pero os digo la solución. Fijaos, al final
¿Por qué no podemos llegar a la solución? Porque estamos tremendamente condicionados. De nuevo, todo el aprendizaje que llevamos, ¿vale?, nos está condicionando a buscar soluciones aritméticas. Entonces, los números, como los asociamos a soluciones aritméticas, estamos todos sumando, restando, multiplicando, dividiendo, raíces cuadradas, funciones. ¿Para qué servían las funciones? Dices, pues era para esto. Pues no. Fijaos, si leo los números, es el 2, el 10, el 12, el 16, el 17, el 18, el 19, todos empiezan por D. El siguiente número que empieza por D es el 200, ¿vale? Fijaos, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra linealidad nos está diciendo números, aritmética, sumar, restar, multiplicar, números, aritmética, sumar, rematar. Y fíjate lo sencillo que es, pero nos es muy difícil salirnos, romper con nuestros esquemas. Y esto, chicos, es lo que nos pasa habitualmente, con lo cual, en la medida en la que entrenemos esta capacidad de enfrentarnos a retos, acertijos, problemas, que busquen trabajar esa lateralidad, trabajar esas asociaciones con otras cualidades, estamos entrenando nuestra capacidad de ver el mundo desde puntos de vista distintos. Venga, que estoy seguro que esto, ahora ya con esto ya lo sabéis, lo sacáis. Y hay un montón de soluciones. La siguiente letra, ¿dónde va? ¿Arriba o abajo de la línea? Abajo, Abajo. ¿Por qué, Alejandro? porque empieza en consonante. Por ejemplo, ¿vale? Esa es una serie lógica. Dice, oye, mira, A empieza por vocal, está arriba, B empieza por consonante, C, D, E empieza por vocal, F empieza por vocal y abajo sería la G que empieza por consonante. Otra opción, por ejemplo, que muchas veces me han planteado y me gusta un montón, es las líneas escritas con, o sea, si la línea de la letra es curva o es recta. A, E y F son líneas rectas, B, C, D y G implica una línea curva, entonces también podría ir abajo. Pero fijaos, nos salimos de lo que sabemos para buscar asociaciones, para buscar alternativas. Chicos, trabajar el pensamiento lateral parece una tontería, pero es realmente útil, es entrenar, es poner a trabajar tus neuronas creativas. ¿Por qué? Porque si no, insisto, voy a insistir mucho en que vemos el mundo siempre desde el mismo lado, desde el mismo punto de vista, y desde ahí es muy difícil buscar alternativas. A todos se nos llena la boca diciendo, no, creatividad, súper, sobre todo en todo esto de la educación y que se habla de cuáles son las competencias de la década del 2020, y siempre sale la creatividad, la innovación. Sí, pero la creatividad y la innovación se practica, se entrena, no es algo que simplemente sentarte a pensar, es trabajar constantemente el saber que lo que alimenta la creatividad es el pensamiento lateral. Al final, os decía, hay dos maneras de trabajar o de entrenar la creatividad. Uno, enfrentarte a problemas de este tipo, enfrentarte a problemas de magia. Los problemas de magia son pensamiento lateral, es trabajar esa lateralidad, ¿vale? Ya sea con problemas así, con acertijos. Y dos, estímulos, chicos, necesitamos estímulos distintos. Yo trabajo mucho con emprendedores y me hace mucha gracia ahora el mundo emprendedor, que parece que todo el mundo dice, emprende, emprende, hay que emprender, lo más maravilloso es emprender. Bueno, o no, es decir, a gente le gusta y a gente que no. Pero lo que siempre critico es las personas que te dicen, no, emprende, emprende, deja tu empresa y monta tu compañía. Y dices, vale, o sea, llevo 50 años de mi vida haciendo exactamente lo mismo, voy a comprar el pan al mismo sitio, hago todos los días, los sábados, lo mismo, y tú ahora me dices que cambie y que deje la empresa y que monte una. No, es decir, al final la creatividad se entrena también a través de estímulos, de acostumbrarnos a enfrentarnos a situaciones distintas. Yo siempre te lo aconsejo, igual que una manera es entrenar a través de acertijos, otra es haz cosas que se salgan de lo habitual. Ve al teatro a ver una obra que, bueno, a lo mejor ahora no es el mejor momento, pero bueno, ve al teatro a ver una obra que no es de tu estilo, mira una película que no sería habitual, haz cosas distintas, vete a un escape room, ¿has ido a un escape room? Vete a un escape room, vete a hacer, yo qué sé, escalada, no sé, pero trabaja, conoce a gente nueva, pero enfréntate a estímulos distintos, come algo distinto, algo que acostumbre a tu cuerpo, que acostumbre a tu cabeza a que cambiar, a que romper lo habitual es sano, es bueno, es útil, sobre todo es útil, para que, eso sí, el día que tengas que decidir, tu pensamiento lineal te lleve a decidir qué opción es correcta y qué opción no. Al final, chicos, como es una frase muy, muy común y muy típica, pero al final es muy, muy importante entender que si hacemos siempre lo mismo,
vamos a obtener siempre los mismos resultados. Entonces, entiende para qué te sirve la creatividad, valórala, trabaja mucho el concienciar a tu entorno de la utilidad de la creatividad, de salirnos de la cultura del error. No he hablado de la cultura del error y de hecho os dejaré también una charla muy interesante de Ken Robinson que habla de cómo la educación puede llegar a matar la creatividad, ¿no? Pero sal de la cultura del error para fomentar que la gente también entienda el valor del pensamiento lateral. A partir de ahí, sé consciente de que el primer obstáculo para la creatividad eres tú. Sí, evidentemente tienes un entorno que no te lo va a poner fácil en determinados momentos, pero el primer obstáculo es tú. Trabajar el pensamiento creativo significa romper con los moldes habituales de tú, neurones espejo, economía cognitiva y creencias limitantes, y a partir de ahí entrena. Enfréntate a acertijos, sal de tu día a día, sal de tu rutina y empieza a acostumbrar a tu cabeza de que cambiar es sano o te va a resultar útil. Porque al final lo que os decía, si haces siempre lo mismo, pues mira, si haces siempre lo mismo, vas a obtener siempre los mismos resultados. Cambiar no te asegura obtener soluciones nuevas, pero desde luego no cambiar sí te asegura obtener siempre lo mismo. Así que, como pongo ahí, ponte las pilas y o bien pruebas gratis los acertijos y empiezas a ver si esto te interesa, o si no, cómpralo ya porque te va a resultar muy útil. Chicos, millones de gracias. Qué guay veros las carillas. Cuidaros mucho. Insisto, este ciclo de conferencias creo que es muy útil porque ponemos el foco tan solo en determinados trocitos de lo que puede desarrollarse de una habilidad, pero sobre todo para mí es fundamental que nos llevemos siempre de cada una de las sesiones algo que poder empezar a trabajar o algo que podamos empezar a entrenar cada uno de nosotros. Así que chicos, un placer volver a veros, pintaros alguna casa más, que creo que os habéis quedado con ganas de pintar alguna casa más, y nos vemos posiblemente dentro de unas semanitas para la última conferencia y ya me perderéis de vista, y yo con mucha pena, vosotros con mucha alegría. Muchas gracias chicos, cuidaros. Muchas gracias, Ángel.